En un restaurante de lujo, un millonario en silla de ruedas ve su rutina vacía, interrumpida por una niña pobre que señala el medallón en su cuello. Ella afirma que la mujer de la foto es idéntica a su madre y revela secretos imposibles de inventar. Ante la duda y la esperanza, él inicia una búsqueda que podría cambiar para siempre su vida y la de la niña. Si esta historia te interesó, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás escuchando. Continuamos. La lluvia golpeaba las ventanas del restaurante La Casona cuando Ricardo Villarreal, a sus 52 años, ajustó su silla de ruedas entre las mesas elegantemente dispuestas. El lugar estaba casi vacío en esa tarde de miércoles, solo algunos ejecutivos discutiendo negocios en voz baja y una pareja de ancianos compartiendo una botella de vino tinto. Ricardo lo prefería así. La soledad se había convertido en su compañía más constante en los últimos 3 años. Sus dedos jugaban distraídamente con el collar de oro que colgaba sobre su pecho, un discreto medallón que escondía la fotografía de Elena, su esposa. 3 años desde el accidente que se la llevó y le dejó las piernas paralizadas. 3 años desde que el mundo perdió todo color y sabor. El filete miñón cortado en trozos pequeños se enfriaba en el plato mientras él observaba el movimiento de paseo de la Reforma a través del cristal empañado. La fortuna que había construido como desarrollador inmobiliario parecía cada vez más insignificante. Departamentos de lujo, edificios de oficinas, mansiones, todo seguía generando millones. Pero el dinero solo se acumulaba en cuentas que rara vez revisaba. ¿Para qué servía todo ese patrimonio si no tenía con quién compartirlo? Ricardo tomó un sorbo del vino de La Rioja e hizo una mueca. Ni siquiera los sabores más refinados lograban atravesar la niebla de amargura que lo envolvía. Elena siempre bromeaba diciendo que tenía paladar de niño, que prefería los platillos sencillos a los elaborados. ¿Cómo le hacía falta? ¿Cómo le hacía falta todo? El sonido de unos pasos descalzos sobre el mármol pulido interrumpió sus pensamientos melancólicos. Una niñita había entrado al restaurante, sus pequeños pies dejando marcas húmedas en el suelo. Llevaba un vestido azul descolorido, rasgado en el dobladillo, y cargaba una bolsa de plástico arrugada. Su cabello castaño estaba despeinado, pegado a su rostro mojado por la lluvia. Los meseros se dirigieron inmediatamente hacia ella, con gestos educados pero firmes que indicaban que debía salir. La niña, que aparentaba tener unos 7 años, ignoró por completo los intentos de sacarla. Sus ojos recorrían el salón como si buscara algo específico, con una determinación extraña para alguien tan pequeña. Ricardo observó la escena con creciente interés. La niña pasaba entre las mesas, ignorando las miradas de desaprobación de los otros clientes. Había algo en su postura que no encajaba con la apariencia de una niña de la calle, una dignidad silenciosa, como si supiera exactamente lo que estaba haciendo. Cuando se detuvo frente a su mesa, Ricardo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Los ojos de la niña eran de un verde profundo, extrañamente familiar. No extendió la mano pidiendo limosna, no habló de hambre ni de frío. Simplemente lo miraba fijamente con una intensidad desconcertante. «¿Usted es el señor Ricardo Villarreal?», preguntó ella con la voz clara a pesar de su nerviosismo visible. Él frunció el ceño. Era extraño que una niña de la calle supiera su nombre. «Sí, soy yo. ¿Cómo es que tú...?» Las palabras murieron en su garganta cuando la niña señaló el medallón en su cuello. Sus ojos se llenaron de lágrimas y comenzó a temblar. «Esa mujer en la foto es idéntica a mi mamá». Ricardo sintió que se le helaba la sangre. Instintivamente, su mano se cerró sobre el medallón, ocultando la imagen de Elena. «¿De qué estás hablando, niña? ¿Cómo pudiste ver...?» «Por favor, me deja verla bien», interrumpió extendiendo una mano pequeña y sucia. «Necesito estar segura». En contra de todos sus instintos de autoprotección, Ricardo abrió el medallón. La foto de Elena le sonreía, cabello rubio ondulado, ojos verdes brillantes,
la misma expresión dulce que lo había conquistado 20 años atrás. La reacción de la niña fue inmediata. Soltó un sollozo y se cubrió el rostro con las manos. «Es ella. Es exactamente ella». «Escúchame», dijo Ricardo, tratando de mantener la voz firme a pesar del torbellino de emociones. «No sé qué tipo de estafa estás intentando, pero mi mamá tenía una marca de nacimiento en forma de luna creciente en el hombro derecho», interrumpió la niña, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. «Me cantaba una canción sobre girasoles cada vez que no podía dormir. Decía que los girasoles siempre encuentran el sol, incluso en los días más oscuros». Ricardo sintió que el mundo giraba a su alrededor. Nadie sabía de la marca de nacimiento de Elena. Ni siquiera las personas más cercanas conocían esa canción particular que ella había inventado. ¿Cómo podía una niña de la calle tener esa información? «Eso es imposible», murmuró, pero su voz salió débil, sin convicción. La niña se limpió la nariz con la manga del vestido. «Ella me contó todo sobre usted. Dijo que un día necesitaría encontrarlo. Dijo que cuando llegara el momento, yo lo sabría». «¿Tu mamá? ¿Dónde está?», preguntó Ricardo, aunque una parte de él ya sabía la respuesta. Los ojos verdes de la niña se llenaron de tristeza. «Ella ya no está aquí, desde hace 4 meses». El restaurante pareció desvanecerse a su alrededor. Ricardo solo podía ver esos ojos verdes que eran inquietantemente familiares. «¿Cuál es tu nombre?». «Laura», respondió. «Laura Sánchez». «Laura», repitió él probando el nombre. Elena siempre había dicho que si tenían una hija, le gustaría llamarla Laura. La niña rebuscó en la bolsa de plástico y sacó un sobre amarillento, protegido por una bolsa de plástico transparente. «Mi mamá me dijo que te diera esto si algún día te encontraba. Dijo que tú entenderías». Con manos temblorosas, Ricardo tomó el sobre. Se le cortó la respiración cuando reconoció la delicada caligrafía de Elena en el destinatario. «Para Ricardo, con todo mi amor y arrepentimiento». El sobre pesaba en sus manos como si contuviera toda la verdad que no había tenido el valor de descubrir. Laura seguía parada allí, observando cada una de sus reacciones, con esos ojos que eran como ventanas a un pasado que él creía conocer por completo. «Dijo que tal vez no me creerías al principio», murmuró Laura, «pero que cuando leyeras la carta entenderías por qué nunca tuvo el valor de contarte». Ricardo miró el sobre, luego a la niña y de nuevo al sobre. 3 años de luto, 3 años creyendo que Elena se había llevado todos los secretos con ella. Y ahora, una niña aparecía de la nada, cargando palabras póstumas que prometían sacudir todo lo que él creía saber sobre la mujer que había amado. Ricardo cerró los ojos e inspiró profundamente antes de abrir el sobre. Sus manos temblaban tanto que casi rasgó el papel amarillento. La carta estaba doblada con cuidado. La caligrafía familiar de Elena, danzando ante sus ojos nublados por las lágrimas que insistían en formarse. «Mi querido Ricardo», comenzaba la carta, «si estás leyendo esto, significa que Laura cumplió la promesa que me hizo. Significa también que ya no estoy a tu lado para explicarte personalmente la mentira que cargué durante todos estos años». Las siguientes palabras golpearon a Ricardo como puñetazos. Elena confesaba haber descubierto el embarazo pocos meses antes del accidente, pero había elegido ocultar la verdad por miedo. Miedo de que él no estuviera listo para ser padre, miedo de que la responsabilidad cambiara su relación, miedo de no ser una buena madre. «Creé una vida paralela de la que nunca supiste», continuaba la carta. «Durante los últimos meses de nuestra vida juntos, dividía mi tiempo entre nuestra casa y un pequeño departamento en la colonia del Valle, donde nuestra hija crecía lejos de los reflectores y las expectativas. Laura nació 3 días después del accidente, 3 días después de que te perdí para siempre». Ricardo tuvo que dejar de leer. Le ardía el pecho, como si alguien le hubiera abierto un agujero en el centro del ser. Laura permanecía parada junto a la mesa, observándolo con una paciencia que no correspondía a su edad. Sus ojos verdes, los mismos ojos de Elena, estaban llenos de una prematura comprensión del dolor.
¿Está bien?, preguntó Laura, su vocecita cargada de una preocupación genuina. Él no pudo responder. ¿Cómo podría estar bien al descubrir que la mujer que amaba tenía una hija secreta? ¿Cómo podría estar bien sabiendo que Elena había muerto guardando un secreto que lo cambiaría todo? Ricardo volvió a la carta, forzándose a seguir leyendo. Elena describía los primeros años de Laura, las noches en vela, los primeros pasos, las primeras palabras. Todo había sucedido sin que él lo supiera. Mientras él lloraba su ausencia, una versión en miniatura de ella crecía en algún lugar de la ciudad. Laura es inteligente como tú y terca como yo, había escrito Elena. Pregunta constantemente por su padre, y yo siempre le cuento historias sobre un hombre valiente y bondadoso que conocerá cuando sea el momento adecuado. Nunca tuve el valor de contarle la verdad sobre el accidente, sobre cómo quedaste, sobre cómo elegí protegerla de una realidad que podría lastimarla. Las lágrimas finalmente se desbordaron. Ricardo no lloraba desde el funeral de Elena, pero ahora los sollozos llegaban en oleadas incontrolables. Laura se acercó tímidamente y le tocó la mano con sus dedos pequeños y callosos. «Mamá dijo que te ibas a poner triste al principio», murmuró, «pero que después ibas a entender». La carta llegaba a su fin con una petición desesperada. «Si algo me sucede, por favor, cuida de nuestra Laura. Ella merece conocer al padre extraordinario que siempre soñé que serías. Perdóname por haberte ocultado el regalo más grande que la vida nos dio. Con todo mi amor eterno, Elena». Había una fecha al final de la carta, 2 semanas antes del accidente. Elena ya planeaba contárselo todo. El destino había intervenido antes de que encontrara el valor. Ricardo dobló la carta con un cuidado reverente y miró a Laura. Realmente tenía rasgos de Elena. La forma del rostro, el color de los ojos, incluso la manera de inclinar la cabeza cuando estaba pensativa. Pero también había algo de él allí. Se daba cuenta ahora. La forma de la nariz, la línea decidida de la mandíbula. «Laura», dijo probando el nombre en sus labios. «¿Desde hace cuánto tiempo tu mamá ya no está aquí?» 4 meses y 17 días, respondió ella con una precisión que le partió el corazón. Se enfermó de repente. Los doctores dijeron que su corazón dejó de funcionar bien. Cardiomiopatía periparto, probablemente. Ricardo sabía lo suficiente de medicina para saber que algunas mujeres desarrollan problemas cardíacos después del parto, a veces años después. Elena había muerto por complicaciones de un embarazo del que él nunca supo. «¿Y dónde has estado viviendo desde entonces?», preguntó, aunque temía la respuesta. «Con la vecina, doña Irma, pero dijo que ya no puede tenerme por mucho más tiempo. Su departamento es chiquito y ya tiene 4 nietos». Laura bajó la mirada. «Por eso vine a buscarte. Mamá dijo que cuando ya no tuviera a nadie, tú me ayudarías». La culpa golpeó a Ricardo como una avalancha. Durante 4 meses su hija, había vivido en la incertidumbre, dependiendo de la bondad de extraños, mientras él se hundía en su propio duelo. Si Elena le hubiera contado la verdad antes del accidente, ¿cuántas cosas habrían sido diferentes? «Ven conmigo», dijo haciéndole una seña al mesero para que trajera la cuenta. «Vamos a salir de aquí». Laura dudó. «¿A dónde?» «A un lugar seguro. Debes tener hambre, necesitas ropa limpia, un baño caliente». Ricardo tomó su saco del respaldo de la silla. «Y tenemos que platicar mucho más». El trayecto hasta el Hotel Presidente Intercontinental fue silencioso. Laura estaba hipnotizada por los edificios altos, los escaparates iluminados, el movimiento de la ciudad vista a través de los vidrios del carro adaptado. Ricardo observaba cada reacción de ella por el retrovisor, buscando más similitudes, más pruebas de que esa revelación imposible era real. En el hotel, la recepcionista disimuló mal su asombro al ver a Ricardo llegar con una niña visiblemente necesitada. Él pidió la suite presidencial, ignoró las miradas curiosas y llevó a Laura directamente al elevador. Dentro de la lujosa habitación, Laura giró lentamente, con la boca abierta ante los muebles dorados, las cortinas de seda, la vista panorámica de la ciudad. «Es muy bonito»,
susurró. Mamá siempre decía que un día yo conocería lugares así. Ricardo pidió al servicio a la habitación que trajera ropa de niña de varias tiendas del centro comercial anexo, además de una cena completa. Mientras esperaban, Laura tomó el baño más largo de su vida, y cuando salió del baño envuelta en la bata afelpada del hotel, parecía una niña completamente diferente. «Mañana vamos a hacerte unos estudios», explicó Ricardo mientras ella devoraba la hamburguesa que había pedido. «Unos análisis de sangre, nada que duela, solo para estar completamente seguros». Laura dejó de masticar. «¿No crees que soy tu hija?» La pregunta le dolió profundamente. «Quiero creerlo», admitió, «pero necesito estar seguro. Es importante para los dos». Ella asintió con la seriedad de un adulto. «Mamá decía que eras un hombre cuidadoso, que siempre revisabas todo 2 veces antes de tomar decisiones importantes». Durante las 3 noches siguientes, Ricardo no pudo dormir bien. Compartió la habitación con Laura, observándola dormir en el sofá-cama, buscando más señales de familiaridad. Ella hablaba en sueños, a veces llamando a mamá Elena, otras veces murmurando sobre girasoles y canciones de cuna. Al tercer día, llegó el resultado del análisis. El doctor Enrique Morales, genetista del laboratorio, entregó el sobre personalmente en el hotel. Ricardo lo abrió con manos que temblaban más que el día en que leyó la carta de Elena. 99-97% de compatibilidad, leyó en voz alta. Paternidad confirmada. Laura, que jugaba con un rompecabezas en la mesa de centro, levantó la vista. ¿Eso significa que eres mi papá? Ricardo dobló el papel lentamente y caminó hacia ella. Por primera vez desde el accidente, se arrodilló en el suelo, ignorando el dolor en sus piernas paralizadas. Tomó las manitas de ella entre las suyas. «Significa que eres mi hija, Laura. Mi hija que nunca supe que existía». Ella sonrió, la primera sonrisa verdadera que le había visto desde que se conocieron. «¿Puedo decirte, papá?» La palabra golpeó a Ricardo como un rayo. Papá era algo que nunca pensó que escucharía. Durante años, Elena y él habían intentado tener hijos sin éxito. Ahora descubría que tenía una hija desde hacía 7 años. «Puedes», susurró, abrazándola por primera vez como padre. «Puedes decirme, papá». Pero mientras Laura se acurrucaba en sus brazos, Ricardo no podía alejar una creciente sensación de pánico. No sabía nada sobre ser padre, no sabía cómo cuidar de una niña, cómo educarla, cómo protegerla, y estaba su familia, los tíos, primos y abogados que seguramente cuestionarían la repentina aparición de una heredera. Cuando Laura se durmió esa noche, Ricardo llamó a Marcos, su hermano menor y abogado de la familia. «Ricardo, ¿estás bien? Son las 2 de la mañana. Marcos, necesito contarte algo que va a cambiarlo todo». Marcos llegó al hotel a las 7 de la mañana, todavía con el traje arrugado de la noche anterior. Tenía los ojos inyectados en sangre y cargaba un portafolio de documentos que no soltaba ni por un segundo. Ricardo lo esperaba en el balcón de la suite, tomando café mientras observaba a Laura dormir en el sofá-cama. «Entonces», dijo Marcos sin preámbulos, «tienes una hija de 7 años que apareció de la nada con una carta de Elena, y el examen de ADN lo confirma». Se sirvió café con manos temblorosas. «Ricardo, ¿tienes idea de la bomba que esto representa?» «Es mi hija, Marcos, no una bomba. Desde el punto de vista legal y financiero, es exactamente una bomba». Marcos abrió el portafolio y esparció documentos sobre la mesa. «Tienes una fortuna valuada en 200 millones de pesos, propiedades en 3 estados, acciones de 15 empresas, inversiones internacionales. Y ahora surge una heredera legítima». Ricardo frunció el ceño. «¿Cuál es el problema? Es mi hija. Tiene derecho a todo eso». «El problema son los otros beneficiarios de tu testamento actual». Marcos sacó un documento específico. «Tus sobrinos, la Fundación Elena Villarreal, los empleados de la empresa, todos ellos van a cuestionar la legitimidad de esta niña. El examen de ADN puede ser impugnado.
Puede haber acusaciones de fraude, de manipulación. Conoces a nuestros primos, Ricardo. Antonio siempre creyó que debería tener una participación mayor en la empresa. Carmen está pasando por un divorcio carísimo. No van a aceptar esto pasivamente. Laura se movió en el sofá, murmurando algo sobre girasoles. Ricardo bajó la voz. Entonces, ¿qué sugieres? Una investigación completa. Historial médico de la madre, actas de nacimiento, una investigación sobre esa tal doña Irma. Y principalmente, Marcos dudó, necesitamos averiguar si hay otras personas que sabían de su existencia. ¿Por qué? Porque si alguien más lo sabía y guardó silencio todos estos años, podría significar que están planeando algo ahora. La conversación fue interrumpida por Laura despertando. Se estiró como un gato, parpadeó para orientarse y sonrió al ver a Ricardo. «Buenos días, papá». Marcos se atragantó con el café. Escuchar la palabra papá dirigida a su hermano lo golpeó de forma inesperada. Ricardo se acercó a la niña y la ayudó a levantarse. «Laura, este es mi hermano Marcos». «Marcos, esta es Laura, mi hija». Marcos estudió el rostro de la niña con atención profesional. Las similitudes eran innegables, pero había aprendido a desconfiar de las coincidencias convenientes. «Mucho gusto en conocerte, Laura». «¿Usted es abogado, como dijo mi papá?», preguntó ella curiosa. «Lo soy, y voy a ayudar a tu papá a cuidarte de la mejor manera posible». Después del desayuno, Ricardo llevó a Laura a comprar ropa y juguetes a un centro comercial cercano. Era extraño observar a una niña descubriendo cosas que él consideraba triviales: escaparates coloridos, escaleras eléctricas, helados de varios sabores. Laura se comportaba con una mezcla de fascinación y cautela, como si temiera que todo pudiera desaparecer en cualquier momento. «¿Puedo escoger cualquier ropa?», preguntó en la tercera tienda, tocando tímidamente un vestido rosa con florecitas. «La que tú quieras». Ella tomó solo lo esencial: 3 vestidos sencillos, unos zapatos básicos, un suéter. Incluso cuando Ricardo insistió en que escogiera más cosas, Laura negó con la cabeza. «Mamá siempre decía que solo debemos tomar lo que realmente necesitamos». La sabiduría prematura de la niña le partía el corazón a Ricardo. Mientras compraban, recibió una llamada de Beatriz, el ama de llaves de la mansión desde hacía 15 años. «Señor Ricardo, el licenciado Marcos me contó sobre la niña. ¿Cuándo vienen a casa?» «Mañana, Beatriz. ¿Y tú, qué piensas de todo esto?» Hubo una larga pausa. «Señor, yo conocí muy bien a la señora Elena. Si esa niña es su hija, lo sabré en cuanto la vea». Esa noche en el hotel, Laura hizo una pregunta que Ricardo no esperaba. «Papá, ¿por qué usas silla de ruedas?». Había ensayado varias respuestas para cuando llegara el momento de explicarle sobre el accidente, pero la pregunta directa de la niña lo tomó por sorpresa. «Tuve un accidente hace 3 años, el mismo accidente donde tu mamá...». «Mamá me contó», interrumpió Laura suavemente. «Dijo que te lastimaste mucho tratando de salvarla». «¿Tu mamá dijo eso?». Laura asintió. «Siempre decía que eras muy valiente, que intentaste protegerla incluso cuando el carro se estaba incendiando». Ricardo sintió una oleada de emoción. Elena nunca lo había culpado por el accidente, incluso cuando él se culpaba todos los días por no haber podido salvarla. Saber que ella le había contado la historia de esa manera a Laura era un regalo que no esperaba recibir. «¿Te duele?», preguntó Laura, tocando suavemente el brazo de la silla de ruedas. «A veces, pero ya estoy mejor. ¿Puedo ayudarte en algo?». La oferta simple y sincera de una niña de 7 años rompió algo dentro de él. «Ya me estás ayudando con solo estar aquí». Al día siguiente, salieron del hotel rumbo a la mansión en Polanco. Laura permaneció en silencio durante todo el trayecto, observando cómo las casas se hacían más grandes y espaciadas. Cuando se detuvieron frente al portón eléctrico de la propiedad de Ricardo, tragó saliva. «¿Tú vives aquí?». «Nosotros vivimos aquí», corrigió él. La mansión tenía 3 pisos, jardines inmensos y vista a la ciudad. Beatriz los esperaba en la entrada principal,
una mujer de 60 años con expresión severa, pero ojos bondadosos. En el momento en que vio a Laura bajar del carro, su expresión cambió por completo. «Dios mío», susurró, llevándose la mano al pecho. «Es ella. Es igualita a la señora Elena de niña». Laura se escondió detrás de Ricardo, intimidada por el tamaño de la casa y la intensidad de la reacción de Beatriz. El ama de llaves se arrodilló para quedar a la altura de la niña. «Tienes los mismos ojos verdes de tu mami», dijo, con la voz entrecortada, «y la misma forma tímida que tenía cuando se ponía nerviosa». «¿Usted conoció a mi mamá cuando era chiquita?», preguntó Laura, curiosa. «Sí la conocí, mi niña. Tu mamá era como una hija para mí». Ricardo observó la interacción con creciente interés. Beatriz nunca había mencionado conocer a Elena antes de la boda. Otra pieza del rompecabezas que no sabía que existía. En los días siguientes, Laura exploró la mansión con una curiosidad contenida. Se impresionaba con todo: la biblioteca con cientos de libros, la sala de cine privada, la alberca en la terraza, pero no tocaba nada sin permiso. Era como si estuviera visitando un museo, no su nueva casa. Las noches eran especialmente difíciles. Laura tenía pesadillas frecuentes. Se despertaba llorando y llamando a Elena. Ricardo aprendió a quedarse junto a su cama hasta que volvía a dormirse, sosteniendo su manita y cantando en voz baja la canción sobre girasoles que Elena le había enseñado. Fue durante una de esas noches que Laura hizo una confesión que lo cambiaría todo de nuevo. «Papá», susurró en la oscuridad, «hay algo que no te he contado». «¿Qué es, mi amor?» Mamá no estaba sola cuando se enfermó. Había un hombre que la visitaba a veces. Siempre le traía medicinas y le decía que no le contara a nadie sobre nosotros dos. Ricardo sintió que se le helaba la sangre. «¿Qué tipo de hombre?» «Un doctor. Usaba una bata blanca y tenía un maletín negro. Mamá siempre se ponía muy nerviosa cuando él llegaba». «Laura, ¿ese hombre sabía de mí?» Ella asintió lentamente. «Preguntaba mucho por usted. Quería saber si mamá le había contado algo, si usted sabía de mí. Mamá siempre decía que no». Ricardo se sentó al borde de la cama, procesando la información. Alguien sabía de la existencia de Laura antes de su llegada. Alguien estaba vigilando a Elena, posiblemente controlándola. «Laura, ¿te acuerdas del nombre de ese doctor?» «Doctor Cardoso». Mamá le decía Doctor Cardoso. Esa madrugada, Ricardo llamó a Marcos. «Necesito que investigues a un tal Doctor Cardoso. Y Marcos, creo que nuestra familia ha estado siendo observada desde hace mucho más tiempo del que imaginamos». Marcos llegó a la mansión 3 días después con un portafolio repleto de descubrimientos perturbadores. Tenía el rostro tenso cuando se sentó en la sala de estar, esperando a que Laura saliera a jugar al jardín con Beatriz antes de empezar a hablar. «Ricardo, no te va a gustar lo que descubrí sobre el doctor Cardoso». Ricardo ajustó la silla de ruedas para quedar frente a su hermano. «Cuéntamelo todo». «Fernando Cardoso, médico titulado hace 20 años, especialista en cardiología. Pero hace 5 años perdió su cédula profesional por recetar medicamentos controlados sin indicación médica». Marcos abrió la primera página del informe. «Fue investigado por chantajear a pacientes ricos, usando información médica confidencial como medio de presión». ¿Chantaje? Descubría secretos a través de los expedientes, infidelidades que resultaron en enfermedades, adicciones a medicamentos, problemas de salud que podrían afectar negocios. Luego usaba esa información para extorsionar. Ricardo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Crees que estaba chantajeando a Elena? Es posible, pero hay algo peor. Marcos pasó algunas páginas. Cardoso no trabaja solo. Es parte de una red de personas que se especializan en descubrir secretos de familias ricas. Abogados, contadores, empleados domésticos, médicos. ¿Una red organizada? Sí. Y Ricardo, tienen un archivo sobre nuestra familia que data de antes incluso de tu boda con Elena. Las implicaciones golpearon a Ricardo como un puñetazo en el estómago. ¿Sabían del embarazo desde el principio?
Probablemente. Y sí, Elena estaba pagando para mantener el secreto en silencio. Entonces, cuando ella murió, perdieron su fuente de ingresos. Ricardo completó el razonamiento. Por eso mandaron a Laura a buscarme. No fue coincidencia, fue planeado. Marcos asintió gravemente. Una niña de 7 años no podría localizarte sola, no sabría tus horarios, tus lugares favoritos. Alguien la guió sobre dónde y cuándo encontrarte. La revelación fue como una puñalada. Ricardo había empezado a creer que el encuentro con Laura era obra del destino. Una segunda oportunidad que la vida le ofrecía. Descubrir que todo había sido manipulado destruía la magia de esos primeros momentos. Pero el examen de ADN no miente, dijo aferrándose a lo que sabía que era verdad. Ella es mi hija. Eso no lo cuestiono. Lo que cuestiono son las motivaciones de quien la trajo hasta ti. Marcos cerró el portafolio. Ricardo, tienes que prepararte. Si esta red existe y estaba extorsionando a Elena, ahora tienen acceso directo a nuestra familia a través de Laura. ¿Crees que ella sepa algo? No necesariamente. Los niños son herramientas perfectas porque son inocentes, pero alguien podría estar usándola para obtener información sobre ti, sobre la empresa, sobre nuestras finanzas. Ricardo miró hacia el jardín, donde Laura jugaba con una muñeca sentada en el césped. Se veía tan pequeña, tan frágil. La idea de que pudiera ser utilizada como un peón en un juego peligroso lo llenó de rabia y desesperación. Esa noche, durante la cena, Ricardo observó a Laura con una atención redoblada. Comía despacio, todavía no acostumbrada a la abundancia de comida. Ocasionalmente lo miraba como si esperara que todo desapareciera en cualquier momento. Laura, dijo con cuidado, ¿te acuerdas de algo más sobre el doctor Cardoso? ¿Algo que preguntara o hiciera? Ella dejó de comer y frunció el ceño. Siempre. Preguntaba si mamá hablaba de dinero, si usted nos mandaba algo. ¿Y tu mamá qué respondía? Que usted no sabía que yo existía, pero él no le creía. Laura bajó la mirada. Una vez lo escuché hablando por teléfono. Decía que cuando mamá muriera, yo sería útil para algo. La frialdad de la frase golpeó a Ricardo como un rayo. Una niña de 7 años no debería conocer ese tipo de crueldad. Laura, después de que tu mamá se enfermó, ¿quién te cuidaba? Doña Irma, pero salía mucho. A veces el doctor Cardoso se quedaba conmigo. Me enseñaba cosas. ¿Qué tipo de cosas? Laura dudó como si supiera instintivamente que estaba pisando terreno peligroso. Me enseñó dónde vivías, a dónde solías ir a comer. Me mostró fotos tuyas en revistas. Dijo que si algún día me quedaba sola, debía buscarte y contarte sobre mamá. Ricardo sintió náuseas. Todo había sido orquestado meticulosamente. Laura no era solo una hija perdida que lo había encontrado por casualidad, era una niña entrenada para acercarse a él en el momento adecuado. Laura, ¿sabes dónde vive el doctor Cardoso? Sí. Mamá me llevaba a veces cuando iba a buscar medicinas. Ricardo intercambió una mirada significativa con Beatriz, que había dejado de arreglar la mesa para escuchar la conversación. El ama de llaves había trabajado para familias ricas el tiempo suficiente para reconocer las señales de peligro. Después de que Laura se fue a dormir, Ricardo llamó a Marcos de nuevo. Necesitamos actuar antes de que hagan su siguiente movimiento. ¿Qué tienes en mente? Voy a confrontar a ese doctor Cardoso, descubrir exactamente qué quiere y cómo podemos librarnos de esta situación. Ricardo, eso es peligroso. Si están tan organizados como parece, confrontarlos directamente podría ponerlos a ti y a Laura en riesgo. ¿Y dejar las cosas como están no nos pone en riesgo? Marcos guardó silencio por un momento. Voy contigo, y llevaremos seguridad. A la mañana siguiente, mientras Laura desayunaba con Beatriz, Ricardo recibió una llamada que lo cambiaría todo una vez más. Era de la escuela privada donde planeaba inscribirla. Señor Villarreal, hay un problema con la documentación de su hija. Intentamos localizar el acta de nacimiento oficial, pero parece que hay inconsistencias. ¿Qué tipo de inconsistencias? El nombre del padre en el documento no coincide con el suyo.
Está registrado como padre desconocido, pero hay una anotación posterior hecha a mano que fue tachada. Ricardo sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Voy para allá personalmente a verificar eso. Cuando colgó el teléfono, Laura estaba parada en la puerta de la sala, todavía en pijama, con lágrimas en los ojos. «Papá, ¿ya no me vas a querer? ¿Por qué dices eso?» «Porque te oí hablando de problemas con mis papeles. Y anoche te escuché a ti y al tío Marcos hablando del doctor Cardoso». Sollozó. Mamá siempre decía que si la gente descubría la verdad sobre nosotros, ya no nos iban a querer. Ricardo abrió los brazos y Laura corrió hacia él, trepando a la silla de ruedas para acomodarse en su regazo, como lo había hecho en los primeros días en el hotel. «Laura, no importa lo que descubramos, siempre serás mi hija. Nada va a cambiar eso. Aunque descubras que mamá mintió sobre algo». La pregunta golpeó a Ricardo en el centro del pecho. Aunque sea así. Pero mientras consolaba a Laura, una duda terrible comenzó a crecer en su mente. ¿Y si Elena no era la única persona que había mentido? ¿Y si toda la historia que él creía conocer era solo una versión cuidadosamente construida de la verdad? Esa tarde, mientras Laura jugaba en el jardín, Ricardo encontró a Beatriz guardando ropa en el cuarto de la niña. El ama de llaves estaba más callada de lo normal, evitando su mirada. «Beatriz», dijo, «¿desde cuándo conocías a Elena antes de que se casara conmigo?» El ama de llaves dejó de doblar la ropa, sus manos temblando ligeramente. «Señor Ricardo, eso es importante ahora». «Es muy importante. Laura dijo que conociste a Elena cuando era niña». Beatriz se sentó pesadamente en el borde de la cama. «Señor, hay cosas sobre el pasado de la señora Elena que tal vez sería mejor dejar enterradas. Beatriz, mi hija está involucrada en algo peligroso. Necesito saberlo todo». El ama de llaves suspiró profundamente. «Elena no se llamaba Elena cuando la conocí, y no era de una familia rica, como siempre dijo. Se llamaba Mariana, y era hija de mi vecina en un barrio humilde». Ricardo sintió que el mundo giraba a su alrededor una vez más. «¿Cómo dices?» Se cambió el nombre, inventó un pasado, consiguió documentos falsos, todo para casarse con usted. Beatriz lo miró directamente a los ojos. «Y, señor, creo que ella no fue la única que mintió. ¿Sobre quién era en realidad?» Ricardo fijó la mirada en Beatriz, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. «¿Qué quisiste decir con ella no fue la única que mintió?» El ama de llaves evitó su mirada, jugueteando nerviosamente con los pliegues de su delantal. «Señor, hay cosas que es peligroso decir. Beatriz, mi hija podría estar en peligro. Necesito saberlo todo, no importa cuán peligroso sea». Suspiró profundamente y cerró la puerta del cuarto. «Mariana, Elena, me buscó hace 8 años. Dijo que estaba enamorada de un hombre rico, pero que él nunca se interesaría en una chica pobre, de barrio. Y entonces me pidió ayuda para inventar una nueva identidad. Yo conocía gente que hacía ese tipo de cosas, gente que creaba pasados falsos para quien pudiera pagarlo». Beatriz se sentó de nuevo. «Pero, señor, ella no fue la única persona que encargó una nueva identidad en esa época». El corazón de Ricardo se aceleró. ¿Quién más? Un hombre joven, alguien que quería borrar su propio pasado y convertirse en otra persona, alguien que también estaba interesado en acercarse a familias ricas. Ricardo sintió un sudor frío recorrerle la frente. «¿Conoces a ese hombre?» Beatriz lo miró directamente, a los ojos. «Señor, ¿no recuerda haber conocido a Elena de una forma muy conveniente, en un momento de su vida en que estaba vulnerable?» El recuerdo golpeó a Ricardo como un trueno. Elena había aparecido en su vida justo después de que él se convirtiera en el único heredero de la fortuna familiar, cuando sus padres murieron en el accidente de avión. Ella estaba en el hospital el día que él recibió la noticia, trabajando como voluntaria, bonita, cariñosa, apareciendo en el momento exacto en que más necesitaba consuelo. ¿Estás insinuando que nuestro encuentro fue planeado? Señor, he trabajado para familias ricas durante 40 años. Ya he visto este tipo de situación antes.
Beatriz bajó la voz. La gente se acerca a los herederos cuando son vulnerables. Elena no fue diferente. Ricardo sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor por tercera vez en una semana. Pero ella me amaba. Estoy seguro de que me amaba. Puede que empezara como interés, pero se convirtió en amor verdadero. Yo veía cómo lo miraba, cómo lo cuidaba. Beatriz le tocó suavemente el brazo. Y Laura es la prueba de que su amor fue real, señor. En ese momento, Laura entró, corriendo al cuarto, todavía jugando con su muñeca. Al ver la expresión seria de los adultos, se detuvo de inmediato. ¿Pasó algo? No, mi amor. Solo estábamos platicando de cosas aburridas de adultos. Ricardo forzó una sonrisa. ¿Qué tal si vamos por un helado? Laura dudó, dándose cuenta claramente de que algo andaba mal. Papá, ¿estás triste otra vez? La perspicacia de la niña lo sorprendía constantemente. Un poquito, pero se me va a pasar. ¿Puedo hacerte una pregunta importante? Claro. Si descubres que mamá hizo cosas malas antes de tenerme, ¿todavía me vas a querer? La pregunta golpeó a Ricardo en el centro del pecho. ¿Cómo podía una niña de 7 años tener tanta sabiduría emocional? Laura, no importa lo que tu mamá hiciera o no hiciera, eres mi hija y te voy a querer para siempre. Aunque descubras que algunas personas te mintieron, especialmente entonces, porque tú nunca me has mentido. Laura corrió a abrazarlo, trepando a la silla de ruedas con la facilidad de quien ya estaba acostumbrada. Te quiero, papá. Yo también te quiero, mi princesa. Esa noche, después de que Laura se durmiera, Ricardo llamó a Marcos. Necesitamos hablar urgentemente. Ven para acá ahora. Marcos llegó una hora después y encontró a Ricardo en el balcón, mirando hacia la ciudad. ¿Qué pasó? Elena no se llamaba Elena. Era Mariana, una chica pobre que creó una identidad falsa para casarse conmigo. Marcos se sentó pesadamente en la silla de al lado. ¿Cómo te enteraste? Beatriz me lo contó, y hay más. Insinuó que Elena no fue la única persona que creó una nueva identidad en esa época. ¿Crees que hay otros involucrados? Ya no sé qué pensar. Ricardo se frotó las sienes. Marcos, ¿y si nuestra familia ha sido manipulada durante años? ¿Y si el accidente no fue un accidente? Ricardo, estás paranoico. El accidente fue investigado, una llanta ponchada, la lluvia, una curva peligrosa. Pero ¿y si la llanta fue saboteada? ¿Y si alguien quería a Elena fuera del camino porque sabía demasiado? Marcos se quedó en silencio, procesando las implicaciones. Si eso es verdad, Laura podría estar en un peligro real. Exactamente. Por eso necesito confrontar a ese doctor Cardoso cuanto antes. Al día siguiente, dejaron a Laura con Beatriz y 2 guardias de seguridad y se dirigieron a la dirección que la niña había proporcionado. El departamento de Fernando Cardoso estaba en 1900 un edificio modesto en el centro de la ciudad, muy diferente de los lugares que un médico exitoso frecuentaría. Cardoso los recibió en la puerta como si los estuviera esperando. Era un hombre de 50 años, delgado y nervioso, con ojos pequeños que se movían constantemente. Su departamento estaba desordenado, con papeles esparcidos por todas partes. «Señor Villarreal», dijo con una sonrisa forzada, «imaginé que vendría a buscarme tarde o temprano. Entonces, ¿sabes por qué estoy aquí?» «Lo sé perfectamente. ¿Quieres respuestas sobre Elena, sobre Mariana, sobre tu hija?» Cardoso se sentó en un sillón desgastado. «La pregunta es, ¿cuánto? ¿Estás dispuesto a pagar por esas respuestas?» Marcos se adelantó. «No vamos a pagar nada. Solo queremos la verdad». Cardoso rió amargamente. «¿La verdad? No tienen idea de lo que están pidiendo. La verdad sobre Elena, sobre Mariana, es mucho más compleja de lo que imaginan». «Entonces cuéntala», dijo Ricardo fríamente. «Mariana fue mi paciente hace 10 años. Tenía un problema cardíaco congénito que le impedía tener hijos de forma segura. La traté, la curé, y en agradecimiento me contó sobre sus planes». «¿Qué planes?» Se había enamorado de un joven empresario rico, pero sabía que él nunca se interesaría en una chica pobre.
Así que decidió reinventarse. Cardoso encendió un cigarro con manos temblorosas. Pero no estaba sola en ese plan. ¿Quién más estaba involucrado? Alguien que ustedes conocen muy bien, alguien que también tenía interés en acercarse a la fortuna de la familia Villarreal. Cardoso dio una larga calada. Alguien que fingió ser un amigo mientras planeaba quedarse con todo. Ricardo sintió que se le helaba la sangre. ¿Quién? ¿Tu hermano Marcos nunca te contó que conocía a Elena antes de que se casaran? ¿Que fue él quien te la presentó? Ricardo se giró lentamente hacia Marcos, que estaba pálido como el papel. Marcos, ¿eso es verdad? Marcos abrió y cerró la boca varias veces antes de poder hablar. Ricardo, ¿puedo explicarlo? Pues explica. Yo conocí a Mariana primero. Me buscó porque sabía que era tu hermano. Quería que te la presentara. ¿Y aceptaste? Me ofreció dinero, mucho dinero. Y yo tenía deudas de juego, Ricardo, deudas que podían destruirme. La revelación golpeó a Ricardo como una avalancha. Su propio hermano había orquestado su matrimonio por dinero. ¿Cuánto te pagó, Marcos? 500,000 pesos. Pero Ricardo, después de que se conocieron, el amor entre ustedes se volvió real. Te juro que se volvió real. Cardoso rió a carcajadas. ¿Real? ¿Quieren saber qué era real? Elena realmente se enamoró de Ricardo, tanto que cuando descubrió que estaba embarazada, entró en pánico, porque sabía que si él descubría el plan original, lo perdería todo. ¿Por eso ocultó el embarazo? Exacto. Y por eso me contrató para ayudarla a mantener el secreto. Yo no la estaba chantajeando, Ricardo. La estaba protegiendo. Ricardo miró a Marcos, luego a Cardoso, tratando de distinguir la verdad de la mentira. Si ustedes estaban protegiendo a Elena, ¿por qué me mandaron a Laura ahora? Cardoso y Marcos intercambiaron una mirada significativa. Fue Marcos quien respondió. Porque Elena dejó una carta específica para ser entregada solo en caso de emergencia. Una carta que cambiaba todo lo que sabíamos sobre la situación. ¿Qué carta? Cardoso se levantó y fue a un cajón de donde sacó un sobre sellado. Esta carta, Ricardo, Elena la escribió pocos días antes de morir. Y en ella revela quién la mandó realmente a acercarse a ti. Y no fue idea de ella. Ricardo tomó el sobre con manos temblorosas. En el papel estaba escrito: para Ricardo, la verdad sobre quién controla realmente a nuestra familia. Cuando abrió la carta y comenzó a leer, su rostro se fue poniendo cada vez más pálido. Las palabras de Elena revelaban una conspiración mucho más grande de lo que jamás había imaginado. Y el nombre de la persona responsable de todo era alguien en quien él confiaba completamente. La carta de Elena temblaba en las manos de Ricardo mientras leía cada palabra con un horror creciente. La caligrafía familiar ahora cargaba el peso de revelaciones devastadoras que destruían todo lo que él creía saber sobre su propia vida. Mi querido Ricardo, comenzaba la carta, si estás leyendo esto, significa que finalmente descubriste que nuestro matrimonio comenzó como una farsa. Pero necesitas saber que la farsa no fue idea mía. Fui solo una pieza en un juego mucho más grande, orquestado por alguien que siempre ha estado a tu lado. Ricardo pausó la lectura mirando a Marcos, que estaba visiblemente nervioso. Sigue leyendo, murmuró Marcos. Necesitas saberlo todo. La persona que me buscó primero no fue Marcos, fue Beatriz, tu ama de llaves, que trabaja para tu familia desde hace 15 años. Me ofreció 500,000 pesos para acercarme a ti y casarme. Dijo que seguía órdenes de alguien muy poderoso, alguien que quería controlar tu herencia a través de un matrimonio manipulado. Las siguientes palabras hicieron que Ricardo sintiera como si el suelo desapareciera bajo sus pies. Beatriz, a quien consideraba casi como una segunda madre, que lo había cuidado durante los momentos más difíciles después del accidente, era parte de una conspiración en su contra. Beatriz me explicó que eras demasiado honesto e independiente para ser controlado directamente. Así que la estrategia era poner a alguien cerca de ti,
alguien en quien confiarías completamente para influir en tus decisiones financieras y empresariales. Inicialmente, yo debía solo casarme y lentamente convencerte de hacer inversiones específicas y cambios en el testamento. Ricardo soltó la carta y miró a Cardoso. Beatriz está en mi casa ahora, con Laura. Sigue leyendo, dijo Cardoso con urgencia. La carta lo explica todo. Con manos aún más temblorosas, Ricardo retomó la lectura. Pero Ricardo, algo que nadie esperaba sucedió. Realmente me enamoré de ti. El amor que sentí fue más fuerte que cualquier cantidad de dinero. Por eso nunca pude seguir con el plan original. Por eso nunca intenté influir en tus decisiones financieras o empresariales. Cuando descubrí que estaba embarazada, entré en pánico. Sabía que si descubrías el plan original me rechazarías por completo, pero también sabía que Beatriz y la persona detrás de ella nunca me perdonarían por fallar en la misión. Por eso oculté el embarazo, para proteger a nuestra hija de ser usada como una pieza más en su juego. La carta continuaba con detalles que le partían el corazón a Ricardo. Elena describía cómo Beatriz la presionaba constantemente para cumplir el plan original, cómo recibía amenazas sutiles sobre las consecuencias para la niña si no cooperaba. La persona que está detrás de todo esto es alguien a quien consideras familia, Ricardo. Alguien que siempre ha demostrado preocupación por tu bienestar, pero que en realidad quiere controlar toda la fortuna Villarreal. Y ahora que estoy muriendo, sé que usarán a Laura para llegar a ti. Ricardo pasó la página, llegando al final de la carta. El nombre de la persona responsable de todo esto es... En ese momento, su celular sonó. Era Beatriz, y su voz estaba alterada. «Señor Ricardo, necesita volver a casa inmediatamente». «¿Qué pasó?» «Es Laura, señor». Se sintió mal y se desmayó. «Ya llamé a una ambulancia». Ricardo sintió que el mundo giraba. «Vamos para allá». Cuando colgó el teléfono, Cardoso y Marcos lo miraban con expresiones de pánico. «Beatriz sabe que vinieron aquí», dijo Cardoso. «Si ella realmente está involucrada en esto, Laura podría estar en peligro», completó Ricardo, guardando la carta en su bolsillo. «Vámonos». El trayecto de regreso a la mansión fue desesperante. Ricardo llamaba insistentemente a Beatriz, pero ya no contestaba. Marcos conducía a una velocidad peligrosa por las calles de la Ciudad de México, mientras Cardoso explicaba detalles sobre la red de personas que manipulaban a familias ricas. «Son extremadamente organizados», decía Cardoso. «Colocan a gente de confianza dentro de las casas, amas de llaves, choferes, contadores, médicos. Luego usan a esas personas para influir en decisiones o crear situaciones que beneficien sus inversiones. Y Beatriz ha sido parte de esto durante 15 años. Probablemente desde que tus padres murieron. El momento de su contratación fue muy conveniente, ¿no crees?» Ricardo recordaba vagamente cómo Beatriz había aparecido en su vida. Justo después del funeral de sus padres, cuando estaba devastado y necesitaba a alguien que cuidara de la casa. Había sido recomendada por... no podía recordar por quién. Cuando llegaron a la mansión, la ambulancia ya se estaba yendo. Ricardo fue directamente al cuarto de Laura, donde solo encontró ropa esparcida y señales de forcejeo. Una de las muñecas de la niña estaba rota en el suelo. «¡Beatriz!», gritó recorriendo la casa. «¡Beatriz!». El ama de llaves apareció en la escalera, bajando lentamente. Su rostro era diferente, más frío, calculador. El cariño maternal que siempre había demostrado había desaparecido por completo. «Ella ya no está aquí, señor Ricardo». «¿Dónde está mi hija?» «En un lugar seguro, por ahora». Marcos se posicionó detrás de Ricardo, claramente preparado para cualquier cosa. Cardoso permaneció cerca de la puerta. «Beatriz, sí, lastimaste a Laura». «Jamás lastimaría a una niña», interrumpió. «Pero necesito que entienda que no está en posición de hacer amenazas. ¿Qué es lo que quieren? Queremos lo que siempre hemos querido: control sobre las inversiones de la familia Villarreal, acceso a las cuentas bancarias, participación en las decisiones empresariales». Beatriz bajó unos escalones más.
Elena debería haber conseguido eso a través del matrimonio, pero se enamoró y complicó todo. ¿Y ahora quieren usar a Laura como rehén? Laura es la heredera legítima de una fortuna de 200 millones de pesos. Con usted fuera del camino, necesitaría un tutor legal, alguien que pueda tomar decisiones por ella, hasta que cumpla 18 años. El plan se estaba volviendo claro. Y ustedes quieren ser los tutores. Exactamente. Con usted sufriendo un trágico accidente, Laura quedaría bajo la tutela de parientes cercanos, parientes que pueden ser fácilmente influenciados. Ricardo miró a Marcos, que estaba pálido como el papel. ¿Marcos también es parte de esto? Marcos es solo un peón útil, así como lo era Elena, así como lo ha sido usted todos estos años. Beatriz sonrió fríamente. La diferencia es que ahora usted sabe la verdad. ¿Dónde está Laura? En un lugar donde está aprendiendo sobre su nueva realidad. Cuando esté listo para cooperar, podrá verla de nuevo. Ricardo sintió una rabia como nunca antes en su vida. Si le tocan un solo pelo a mi hija... Usted está en una silla de ruedas, Ricardo. No está en posición de hacer amenazas. Beatriz bajó los últimos escalones. Pero puedo hacerle una propuesta. Firme algunos documentos transfiriendo poderes financieros y Laura vuelve a casa. Así de simple. ¿Y si me niego? Entonces Laura crecerá lejos de aquí, creyendo que su padre la abandonó. Será criada por personas que le enseñarán sobre su nueva realidad, sobre cómo su padre prefirió el dinero a su propia hija. La crueldad de la propuesta golpeó a Ricardo en el pecho. No solo querían robar su fortuna, querían destruir cualquier posibilidad de relación con Laura. Necesito tiempo para pensar. Tiene hasta mañana al mediodía. Después de eso, Laura desaparece permanentemente. Beatriz caminó hacia la puerta. Y Ricardo, no intente buscarnos. Tenemos gente vigilando cada uno de sus movimientos. Después de que Beatriz se fue, Ricardo, Marcos y Cardoso se quedaron en silencio en la sala devastada. La casa, que había sido un hogar durante tantos años, ahora parecía una prisión. Ricardo, dijo Marcos finalmente, sé que no tienes motivos para confiar en mí, pero vamos a encontrar a Laura. ¿Cómo? No tenemos idea de dónde está. Cardoso se aclaró la garganta. De hecho, tal vez yo conozca algunas posibilidades. Esta organización tiene lugares específicos donde mantienen a la gente cuando necesitan cooperación. Ricardo miró al médico con una renovada esperanza. ¿Conoces esos lugares? Conozco 3 posibilidades, pero tendremos que ser muy cuidadosos. Si se dan cuenta de que estamos buscando, podrían mover a Laura lejos de aquí. Esa noche, mientras planeaban cómo encontrar a Laura, Ricardo terminó de leer la carta de Elena. El nombre de la persona detrás de toda la conspiración estaba en la última línea, y cuando lo leyó, sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. La persona que orquestaba todo, que controlaba su vida desde hacía 15 años, que ahora había secuestrado a su hija, era alguien de quien nunca habría sospechado. El nombre en la última línea de la carta de Elena golpeó a Ricardo como una bala en el pecho. Antonio Villarreal, tu propio primo, que siempre fingió preocuparse por ti. Antonio, el primo que lo había consolado durante el funeral de sus padres, que lo visitaba semanalmente después del accidente, que siempre demostraba preocupación por su soledad y depresión, que en realidad había estado orquestando cada aspecto de su vida durante 15 años. Imposible, murmuró Ricardo releyendo el nombre varias veces. Antonio siempre fue como un hermano para mí. Cardoso asintió gravemente. Es exactamente por eso que funcionó durante tanto tiempo. ¿Quién sospecharía de alguien tan cercano? Marcos caminaba en círculos por la sala. Ricardo, esto explica muchas cosas. Antonio siempre supo detalles sobre tus finanzas que ni siquiera yo conocía. Siempre ofrecía consejos sobre inversiones. Y yo siempre los aceptaba porque confiaba plenamente en él. Ricardo sintió náuseas al darse cuenta de cómo había sido manipulado. ¿Cuántas decisiones financieras tomé siguiendo sus consejos?
Probablemente muchas, y todas deben haber beneficiado a empresas en las que él tiene participación. Cardoso encendió otro cigarro. Estas organizaciones son pacientes. Trabajan durante décadas para conseguir el control total. El teléfono de Ricardo sonó. Era un número desconocido, pero contestó de inmediato esperando noticias sobre Laura. ¿Papá? La voz de la niña era débil, asustada. Papá, ¿dónde estás? Laura, mi amor, ¿estás bien? ¿Dónde estás? No sé. Es un lugar oscuro y hay mucha gente extraña aquí. Dijeron que ya no me quieres. Ricardo sintió las lágrimas correr por su rostro. Eso no es verdad, princesa. Papá te quiere más que a nada en el mundo. Te estoy buscando. Dijeron que prefieres el dinero, que me vas a dejar aquí para siempre. Laura, escúchame bien lo que te va a decir papá. Te voy a encontrar, no importa lo que pase, eres lo más importante en mi vida. La llamada se interrumpió abruptamente. Ricardo intentó volver a llamar, pero el número estaba fuera de servicio. El dolor en su pecho era físico, como si alguien le estuviera apretando el corazón con las manos. La están usando para quebrarme, dijo secándose los ojos. Una niña de 7 años siendo manipulada para creer que su padre la abandonó. Cardoso apagó el cigarro. Ricardo, necesito contarte algo sobre los lugares donde podrían tener a Laura. No son lugares peligrosos físicamente, pero están diseñados para quebrar psicológicamente a las personas. ¿Cómo dices? Aíslan a la gente, crean narrativas falsas, hacen un lavado de cerebro gradual. Con los niños el proceso es más rápido. En pocos días, Laura podría empezar a creer realmente que la abandonaste. La urgencia de la situación golpeó a Ricardo como una avalancha. No solo tenían que encontrar a Laura, tenían que encontrarla rápidamente antes de que los secuestradores lograran destruir su confianza en su padre. ¿Dónde están esos lugares?, preguntó Marcos. Uno es un rancho en las afueras de Valle de Bravo, otro es una casa en Acapulco, el tercero es un departamento en el centro de la Ciudad de México. Cardoso tomó un papel y comenzó a dibujar un mapa. Pero todos están vigilados las 24 horas. No podemos simplemente aparecer allí. Entonces, ¿qué hacemos? Necesitamos un plan, y necesitamos averiguar exactamente dónde está Laura antes de actuar. Ricardo tomó el teléfono y llamó a Antonio. Necesitaba confirmar sus sospechas, aunque fuera peligroso. «Ricardo», Antonio contestó con la misma voz cálida de siempre. «¿Cómo estás, primo? Oí que apareció una niña diciendo que es tu hija». La hipocresía en la voz de Antonio hizo que Ricardo sintiera pura rabia. «Sí, apareció. Y ahora desapareció». «¿Desapareció? ¿Cómo así?» «Alguien se la llevó de mi casa hoy. Alguien que quería que firmara documentos transfiriendo poderes financieros». Hubo una pausa casi imperceptible antes de que Antonio respondiera. «Dios mío, Ricardo, eso es terrible. ¿Llamaste a la policía?» «Todavía no. Estoy tratando de resolver esto internamente». «Deberías tener cuidado, primo. Gente desconocida apareciendo con afirmaciones sobre parentesco. Podría ser una estafa». Ricardo apretó los puños. Antonio estaba tanteando el terreno, tratando de averiguar cuánto sabía. Podría ser, pero el examen de ADN lo confirmó. Realmente es mi hija. ¿Qué situación tan complicada? Si necesitas cualquier cosa, cualquier ayuda, cuenta conmigo. Sabes que siempre he estado a tu lado. Lo sé, Antonio, siempre. Cuando colgó, Ricardo miró a Marcos y a Cardoso. Él lo sabe todo. Su voz cambió cuando mencioné los documentos financieros. Entonces tenemos que actuar rápido, dijo Cardoso. Si Antonio se da cuenta de que sospechas de él, podría ordenar que cambien a Laura de lugar. Marcos se acercó a Ricardo. Tengo una idea, pero no te va a gustar. Habla. Le llamas a Antonio de nuevo. Le dices que decidiste cooperar, que quieres firmar los documentos. Fijas una cita con él mañana. ¿Y entonces? Mientras tú lo distraes, Cardoso y yo vamos a los 3 lugares posibles a buscar a Laura. Ricardo negó con la cabeza. Es muy arriesgado.
Si se dan cuenta de que es una trampa, es nuestra única oportunidad, interrumpió Cardoso. Si no apareces mañana al mediodía, como exigió Beatriz, podrían mover a Laura permanentemente. La decisión era imposible. Cooperar significaba entregar su fortuna y posiblemente nunca recuperar el control. No cooperar significaba arriesgarse a perder a Laura para siempre. Hay una tercera opción, dijo Ricardo finalmente. Firmo los documentos. Ricardo, no. Déjenme terminar. Firmo los documentos, pero primero exijo ver a Laura. Cuando esté conmigo, a salvo, nos encargamos de las consecuencias financieras después. Marcos y Cardoso intercambiaron miradas preocupadas. Ricardo, si firmas esos documentos, podría llevar años revertirlo. Tendrán el control legal sobre todo. El dinero se puede recuperar. Mi hija no. Esa noche, Ricardo apenas pudo dormir. Se quedó en la sala mirando fotos de Laura en su celular, las pocas que se habían tomado juntos en los últimos días. En una semana, ella se había convertido en el centro de su vida. La idea de perderla era insoportable. A las 3 de la mañana su teléfono sonó de nuevo. Era otro número desconocido. ¿Bueno? Papá. La voz de Laura era aún más débil. Dijeron que no vas a venir a buscarme. Laura, eso no es verdad. Papá va a buscarte mañana. Me mostraron un papel que dice que no me quieres porque no soy realmente tu hija. Ricardo sintió que se le partía el corazón. Estaban jugando con la mente de una niña, destruyendo su autoestima y confianza. Laura, escúchame bien. Eres mi hija. El análisis de sangre lo demostró. Te quiero más que a nada en el mundo. Pero ellos dijeron, están mintiendo, mi amor. La gente mala a veces les miente a los niños, pero papá nunca te miente a ti. Tengo miedo. Lo sé, princesa, pero sé valiente solo un poquito más. Mañana papá va a buscarte y nunca más podrán separarnos. La llamada se cortó de nuevo, pero esta vez Ricardo había escuchado algo importante de fondo. Música clásica sonando bajito. Era una pista pequeña, pero quizás suficiente para que Cardoso identificara el lugar. Música clásica, le dijo a Cardoso. De fondo en la llamada. ¿Eso ayuda? Los ojos de Cardoso se iluminaron. Sí, el departamento del centro tiene un conservatorio de música en el piso de abajo. Es ahí donde está. Entonces vamos a buscarla ahora. Ricardo, es una trampa obvia. Quieren que aparezcas allí desesperado. Habrá seguridad, gente armada. No me importa. Marcos sujetó el hombro de Ricardo. Primo, si mueres tratando de salvarla, se queda huérfana. No ayudas a nadie. Ricardo sabía que tenían razón, pero cada segundo que Laura pasaba en ese lugar era una eternidad de sufrimiento para ella. Como padre, su obligación era protegerla, y estaba fallando miserablemente. En ese momento sonó el teléfono de Marcos. Era Beatriz. Marcos, necesito hablar con Ricardo urgentemente. No quiere hablar contigo. Dile que recibimos una propuesta muy interesante de Antonio. Una propuesta que podría cambiar las reglas del juego por completo. Marcos miró a Ricardo, quien le hizo una seña para que le pasara el teléfono. Ricardo, dijo Beatriz, Antonio quiere tener una reunión especial mañana. Una reunión donde conocerás toda la verdad sobre tu familia y donde podrás ver a Laura una última vez antes de tomar tu decisión final. La dirección que Beatriz proporcionó llevaba a una elegante oficina en la zona sur de la ciudad. Ricardo llegó acompañado de Marcos, ambos tensos y preparados para cualquier cosa. Cardoso se había quedado afuera, monitoreando posibles movimientos y listo para pedir ayuda si era necesario. El edificio era moderno, con seguridad discreta pero visible. Cuando llegaron al piso 12, fueron recibidos por un hombre de traje que los condujo por pasillos silenciosos hasta una sala de juntas con una vista panorámica de la ciudad. Antonio estaba allí, pero no solo. Además de Beatriz, había otras 3 personas que Ricardo reconoció con un shock creciente. El doctor Enrique Morales, el genetista que había hecho el examen de ADN, Carmen, su prima, y sorprendentemente, Roberto Pérez,
su contador personal desde hacía 10 años. Ricardo, se levantó Antonio con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Gracias por venir. Sé que debes estar confundido con todo lo que ha pasado en los últimos días. ¿Dónde está Laura? Está bien. De hecho, está aquí en el edificio, unos pisos más abajo. Pero antes de que la veas necesitamos tener una conversación muy importante. Ricardo observó cada rostro en la sala, tratando de entender la magnitud de la conspiración. ¿Todos ustedes, todos son parte de esto? El doctor Morales fue el primero en hablar. Ricardo, el examen de ADN que hice no fue falso. Laura realmente es tu hija, pero hay aspectos de la situación que no comprendes. ¿Qué aspectos? Antonio le hizo un gesto a Ricardo para que se sentara, pero él permaneció de pie, tenso. Ricardo, nuestra familia, construyó una fortuna de 200 millones de pesos a lo largo de 3 generaciones, pero tú nunca demostraste un interés real en administrar o expandir ese patrimonio. Nunca lo necesité. La empresa funciona bien. Las inversiones rinden. Funcionan porque nosotros las hacemos funcionar, interrumpió Carmen. Mientras tú te aislabas en tu mansión, llorando por Elena, nosotros mantuvimos los negocios prosperando. Roberto abrió un portafolio con documentos financieros. En los últimos 3 años, tomamos decisiones que aumentaron tu patrimonio en un 60%, decisiones que nunca supiste que se tomaron. ¿Han estado administrando mi fortuna sin mi conocimiento? Con tu conocimiento, corrigió Antonio. Firmabas los documentos que yo te llevaba. ¿Recuerdas? Siempre diciendo que eran cosas aburridas de contabilidad de las que no tenías que preocuparte. El recuerdo golpeó a Ricardo como un puñetazo. Realmente, durante los años de depresión tras el accidente, Antonio aparecía frecuentemente con papeles para firmar, documentos que él firmaba sin leer, confiando completamente en su primo. ¿Entonces tienen el control de mi fortuna desde hace 3 años? Control operativo, sí, pero no control legal total. Beatriz se acercó. Para eso, necesitaríamos que murieras, o fueras declarado incapacitado, o que transfirieras los poderes voluntariamente. ¿Y Laura? ¿Por qué involucraron a una niña en todo esto? Antonio suspiró como si la pregunta lo entristeciera. Laura es genuinamente tu hija, Ricardo, pero también es una oportunidad. Contigo fuera del camino, ella heredaría todo, y como menor de edad, necesitaría tutores legales. Ustedes, nosotros, personas que ya han demostrado ser capaces de administrar la fortuna con eficiencia. Ricardo sintió náuseas al percibir la frialdad del plan. Quieren que yo desaparezca para poder usar a mi hija como un títere. El doctor Morales se adelantó. Ricardo, no te estamos pidiendo que mueras. Te estamos ofreciendo un retiro cómodo. Firmas los documentos transfiriendo los poderes administrativos, recibes una generosa pensión vitalicia y puedes vivir tranquilamente con Laura, pero sin control sobre mi propia fortuna, sin las responsabilidades de administrarla, corrigió Carmen. A ti nunca te gustó la parte empresarial de todos modos. ¿Y si me niego? Antonio intercambió miradas con los demás antes de responder. Ricardo, sufriste un accidente traumático hace 3 años. Has estado en tratamiento psiquiátrico, socialmente aislado, mostrando signos de depresión severa. ¿Qué tiene que ver eso? Sería muy fácil conseguir una declaración de incapacidad mental, especialmente considerando tu comportamiento errático reciente. Acoger a una niña desconocida, creer en historias fantasiosas sobre conspiraciones. La amenaza era clara. Si no cooperaba voluntariamente, usarían medios legales para declararlo mentalmente incapacitado. ¿Dónde está Laura?, repitió Ricardo, su voz cargada de una fría rabia. En el piso 20. Hay una sala especial donde está aprendiendo sobre su nueva situación. ¿Qué tipo de sala? Beatriz sonrió fríamente. Una sala donde los niños pueden ser educados sobre realidades complejas. Laura está descubriendo que los papás a veces tienen que tomar decisiones difíciles entre el dinero y sus hijas. Ricardo sintió una rabia pura corriendo por sus venas.
Están torturando psicológicamente a una niña de 7 años. La estamos educando sobre cómo funciona realmente el mundo, dijo Antonio con calma. Es mejor que aprenda desde pequeña. Marcos, que había permanecido en silencio hasta entonces, se levantó. Ricardo, no podemos dejar que esto continúe. Marcos también es parte de nuestro grupo, reveló Antonio casualmente. Nos ha informado de todos tus movimientos durante años. Ricardo se giró hacia su hermano, incrédulo. ¿Marcos? Marcos evitó su mirada. Ricardo, yo necesitaba saldar deudas. Me ofrecieron una forma de hacerlo. Vendiste a tu propio hermano. Nunca quise que llegara a este punto. Cuando supe de Laura, cuando vi cómo te apegaste a ella, Marcos tragó saliva. Intenté convencerlos de que pararan. Antonio rió. Marcos desarrolló sentimientos inconvenientes. Empezó a cuestionar nuestros métodos. ¿Por eso lo trajeron aquí hoy? ¿Para que viera lo que le pasa a quien los cuestiona? Exactamente. Ricardo miró alrededor de la sala, dándose cuenta de que estaba completamente rodeado por personas que había considerado familia y amigos. La traición era tan profunda que casi lo paralizaba. Quiero ver a Laura ahora. Claro, dijo Antonio presionando un botón en el interfono. Traigan a la niña. Unos minutos después, la puerta se abrió y Laura entró, acompañada por una mujer que Ricardo no conocía. La niña estaba visiblemente afectada, con los ojos rojos de tanto llorar. Cuando vio a Ricardo, corrió hacia él. «¡Papá! Dijeron que no ibas a venir». Ricardo la abrazó con fuerza, sintiéndola temblar en sus brazos. «Estoy aquí, mi amor. Papá está aquí. Me mostraron papeles que dicen que prefieres el dinero a mí». «Eso no es verdad, Laura. Nada es más importante que tú». Antonio observó la interacción con interés clínico. «Ricardo, esta es tu última oportunidad. Firma los documentos y los dos pueden irse juntos. Si te niegas, sí me niego». Laura volverá a la sala especial, y esta vez se quedará allí hasta que comprenda completamente que su padre la abandonó por dinero. Laura miró entre Ricardo y Antonio, claramente confundida y aterrorizada. «Papá, ¿qué quieren?» «Quieren que papá firme unos papeles, princesa». «Entonces fírmalos, papá. Yo solo quiero ir a casa». La simplicidad de la petición de Laura le partió el corazón a Ricardo. Ella no entendía que firmar significaba perder el control sobre todo lo que podría protegerla en el futuro. «Ricardo», dijo el doctor Morales suavemente, «no hagas esto más difícil de lo necesario. Firma los papeles». Se van a casa, todos felices, excepto que ustedes tendrán el control de 200 millones de pesos. Dinero que será bien administrado y que garantizará el futuro de Laura. Ricardo miró a su hija, que lo observaba con total confianza. Ella creía que él podía resolver cualquier cosa. ¿Cómo podría explicarle a una niña de 7 años que a veces no hay decisiones correctas, solo decisiones menos equivocadas? «Papá va a firmar los papeles», dijo finalmente. El alivio en el rostro de Laura fue inmediato, pero cuando Ricardo miró a Antonio, vio algo en los ojos de su primo que lo heló hasta los huesos. Algo que sugería que, incluso cooperando, no tenían la intención de cumplir el acuerdo. «Excelente decisión», dijo Antonio, empujando una pila de documentos sobre la mesa. «Firma aquí, aquí y aquí». Cuando Ricardo tomó la pluma, se dio cuenta de que sus manos temblaban. No de miedo, sino de rabia, porque acababa de darse cuenta de que toda esa puesta en escena era solo eso, una puesta en escena. Nunca tuvieron la intención de dejarlo irse con Laura, y eso significaba que necesitaba un plan completamente diferente. Ricardo sostuvo la pluma sobre el primer documento, fingiendo dudar. Lo que vio confirmó sus sospechas. No eran solo transferencias administrativas, sino cesiones completas de patrimonio. «¿Papá?» Laura le jaló la manga. «¿Está todo bien?» «Sí, princesa». Le besó la coronilla, susurrando. «Cuando papá diga ahora, corres debajo de esa mesa».
Ricardo comenzó a firmar deliberadamente despacio, observando la sala. Antonio estaba relajado, confiado. Carmen revisaba su celular. Beatriz organizaba papeles. «Ricardo», dijo Antonio con impaciencia, «¿podemos acelerar esto? Solo estoy verificando que entendí todo». Ricardo pasó la página. «Esta cláusula sobre la tutela de Laura es para proteger a Laura. Deja de darle vueltas y firma». En ese momento, el celular de Ricardo vibró. Un mensaje de Cardoso. «Listo, esperando tu señal». Cuando llegó al tercer documento, Ricardo se detuvo. «¿Por qué necesitan acceso a mi cuenta personal que solo tiene 100,000 pesos?» Roberto tragó saliva. «Es protocolo estándar, Ricardo». «¿Desde cuándo sabes de esta conspiración, Roberto?» El contador miró a Antonio con nerviosismo. Desde que tus padres murieron. El accidente de mis padres también fue planeado». El silencio fue ensordecedor. «Ricardo», dijo el doctor Morales, «estás desarrollando pensamientos paranoicos. ¿Como la teoría de que mi primo orquestó todo esto durante 15 años?» Antonio se levantó. «Basta. O firmas ahora o Laura vuelve a la sala especial». «No». Ricardo se levantó poniendo a Laura detrás de él. «No voy a firmar». Antonio presionó el interfono. «Pueden subir». Se negó. 2 guardias de seguridad entraron en la sala. «Laura se quedará con nosotros hasta que reconsideres», dijo Antonio fríamente. «Papá». Laura se aferró a la pierna de Ricardo. «¡Ahora!», gritó Ricardo. Laura corrió debajo de la mesa. Ricardo gritó. «¡Policía! ¡Todos quietos!». «Estás blufeando», dijo Antonio nervioso. «El doctor Cardoso está grabando todo. Secuestro, extorsión, amenazas contra una menor. ¿Cuántos años de cárcel son eso?». Roberto se desplomó en una silla. «Nunca quise que llegara a este punto. Cuando supe que ustedes mataron a los padres de Ricardo...». «¡Cállate!», gritó Antonio. Pero era tarde. La confesión había salido. Marcos se levantó. «Basta. No voy a dejar que lastimen a Ricardo y a Laura». «Marcos, tú eres parte de esto», dijo Carmen. «Ya no». En ese momento la puerta se abrió de golpe. El doctor Cardoso entró con 4 policías federales. «¡Policía federal! ¡Nadie se mueva!». Carmen intentó huir. Beatriz gritaba protestas. El doctor Morales intentó destruir documentos. Roberto lloraba pidiendo perdón. Antonio permaneció tranquilo, mirando a Ricardo con odio. «¿Crees que esto termina aquí? Tenemos gente en lugares que ni te imaginas». «Pero durará lo suficiente para que yo proteja a Laura». Laura salió de debajo de la mesa y corrió hacia Ricardo. «Papá, ¿ya está todo bien?». «Sí, mi princesa». Mientras observaba a Antonio ser esposado, Ricardo sabía que la lucha no había terminado. Pero ahora tenía a alguien por quien valía la pena luchar. «Doctor Cardoso, ¿qué parte de esta red lograron mapear?». «El 60%. Pero algunas personas importantes intentarán encubrir esto. Entonces la lucha no ha terminado. Apenas comienza». Ricardo abrazó a Laura. «Papá, ¿ahora vamos a casa?». «Sí, mi amor, vamos a casa». Mientras bajaban con los policías, Ricardo miró a Marcos. «Gracias por cambiar de bando. Tengo mucho que compensar. Hiciste lo correcto cuando importaba». «Papá», preguntó Laura, «¿la gente mala ya no nos va a molestar?». «Si lo intentan, estaremos listos». Y por primera vez en 3 años, Ricardo se sintió verdaderamente vivo. 6 meses después del arresto, Ricardo observaba a Laura jugar en la playa de Los Cabos con Canela, la Golden Retriever que habían adoptado. Mudarse a la casa más pequeña junto al mar había sido una de las mejores decisiones. Lejos de la mansión llena de recuerdos dolorosos, él y Laura pudieron construir una vida verdaderamente suya. «Papá», Laura corrió con Canela detrás. «Mira lo que aprendió». Lanzó una pelotita que Canela buscó y trajo de vuelta. Sonó el celular. Era Marcos. «Buenas noticias. El juez aprobó la devolución de los últimos 15 millones. Recuperaste prácticamente todo». «¿Y el proceso penal?». «Antonio recibió 20 años. Carmen, 15.
Beatriz, 12. La red fue desmantelada. 62 personas procesadas. Gracias por todo, Marcos. Después de colgar, Ricardo observó a Laura. Era completamente diferente a la niña asustada de 7 meses atrás. Su sonrisa ahora era genuina, constante. «Papá», se acercó Laura, «¿puedo hacerte una pregunta importante?» «Claro, princesa». «¿Estás feliz ahora? ¿Por qué quieres saber?» «Porque al principio, cuando sonreías, tus ojos todavía estaban tristes, pero ahora tus ojos sonríen también». «Sí, Laura, estoy más feliz de lo que he estado en mucho tiempo». «¿Incluso con las cosas malas que pasaron?» «Especialmente por ellas, porque me trajeron a ti». Laura se subió a su regazo. «Me acuerdo de mamá todos los días, pero ya no me pongo triste». «¿Por qué?» «Porque ella me trajo contigo. Y ahora tengo un papá que me quiere de verdad. Tú me salvaste, Laura. Cuando Elena murió dejé de querer vivir, pero tú me recordaste que todavía había razones para ser feliz. ¿Entonces nos salvamos los dos?» «Creo que sí». Sofía apareció. «Señor Ricardo, el doctor Cardoso está aquí. Dice que tiene noticias importantes». Cardoso llegó con un portafolio. «Ricardo, encontramos algo que cambiará tu perspectiva sobre todo». Le entregó un sobre antiguo. Este estaba en una caja fuerte de Elena, cartas escritas durante todos los años del matrimonio. Ricardo abrió y leyó la primera carta, fechada 2 meses después de la boda. «Hoy se cumplen 2 meses de que me casé con Ricardo con segundas intenciones, pero es imposible no amar a un hombre tan genuinamente bueno». Las cartas documentaban la evolución de los sentimientos de Elena, su culpa por estar engañando a Ricardo y su decisión de confesarlo todo. «Planeaba contarlo todo», murmuró Ricardo. Había agendado una plática para la semana siguiente al accidente. La última carta decía: «Si algo me sucede, quiero que Ricardo sepa que cada día a su lado fue una bendición. Nuestro amor se convirtió en lo más real de mi vida. Laura es el regalo más grande que puedo dejarle». «Me amaba», dijo Ricardo con alivio, «profundamente», y se arrepintió de cómo empezó todo. Cuando Cardoso se fue, Ricardo se quedó observando el atardecer con Laura. «Papá, mira qué bonito está el cielo». El cielo estaba pintado de naranja, rosa y dorado. ¿Sabes qué aprendí, Laura? A veces las cosas más bonitas llegan después de las tormentas más difíciles. ¿Como nosotros? Como nosotros. Laura se acurrucó a su lado. «Papá, te quiero mucho. Más que los girasoles quieren al sol. Yo también te quiero, princesa. Para siempre». Mientras el sol desaparecía, Ricardo sintió una paz profunda. El viaje había sido doloroso, pero lo había llevado a lo que importaba. Una segunda oportunidad de ser feliz, una hija que lo amaba incondicionalmente, y la certeza de que el amor verdadero siempre encuentra un camino. Laura se durmió a su lado. Quería quedarse observando a su hija dormir tranquila, sabiendo que mañana sería otro día feliz en las vidas que habían reconstruido juntos. El futuro estaba lleno de posibilidades infinitas. Fin de la historia. Queridos radioescuchas, esperamos que la historia de Ricardo y Laura haya tocado su corazón. Si te emocionaste con el valor de un padre al descubrir una hija que no sabía que existía, y con la fuerza de una niña que encontró el amor verdadero incluso en medio de tanto sufrimiento, deja tu like, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios qué fue lo que más te marcó de esta historia. Todos los días traemos historias intensas como esta, que revelan el lado más profundo del alma humana, mostrando que la verdadera riqueza no está en el dinero, sino en los lazos de amor que construimos, en el valor de proteger a quienes amamos, y en la fuerza que encontramos unos en otros para superar las mayores adversidades. Te esperamos en el próximo episodio, con otra narrativa que moverá tus emociones y te hará reflexionar sobre los valores que realmente importan en la vida.